Mis queridos amigos, vamos a continuar con el desarrollo del curso de auditoría médica que venimos llevando. En esa oportunidad vamos a revisar un tema sumamente importante relacionado con el concepto de auditoría interna. Bien, como hemos podido apreciar en los capítulos anteriores, la auditoría es un proceso y que tiene por objeto fundamentalmente orientarse al desarrollo de las situaciones que nosotros consideramos de importancia y que tiene una definición en torno a sus objetivos principales. A la pregunta de ¿qué es una auditoría? Podríamos contestar de una manera concreta que es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los criterios de auditoría. Creo que todos estamos convencidos que en todas las instituciones existe necesidad de hacer una revisión permanente u oportuna, que cuando las condiciones lo exijan, para evaluar el funcionamiento de la organización. Habida cuenta que es importante que los procesos sean desarrollados en forma adecuada a lo largo del proceso de las actividades de una organización. Esto indudablemente permite una validación para verificar o reevaluar cómo están funcionando los sistemas de calidad. La auditoría médica. Entendemos por auditoría médica aquella que se realiza en un centro asistencial realizada por personal médico para determinar los objetivos que se plantean en las auditorías en general, específicamente llevados al campo asistencial. Esto indudablemente va a repercutir en la mejor calidad de atención que se pueda brindar a los usuarios, de manera que de esta forma, a través de una correcta y oportuna educación permanente, se puedan resarcir los problemas que se presenten a lo largo del proceso. Otro punto importante para efectos prácticos que lo vamos a ver en las siguientes clases es lo que se llama auditoría de caso. Y esta está relacionada precisamente con los contenidos de las historias clínicas y de sus anexos. Y esto es de alto valor en los centros asistenciales porque permite un análisis técnico-científico de las actividades que se realizan y que están basadas fundamentalmente en los aspectos tanto académicos, legales o asistenciales. Y son los que de alguna forma regulan el contexto del trabajo profesional. La auditoría en salud. Entonces, vendría a ser esta revisión de todos los aspectos de una actividad en un centro asistencial realizada por un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, médicos y no médicos, que se encarguen de revisar los aspectos pertinentes de un proceso de atención médica en un centro asistencial. La finalidad indudablemente es mejorar la calidad de atención con la participación de diversas opiniones, es por ello multidisciplinaria y es, creo, la más valiosa herramienta de un componente de garantía en un sistema de gestión hospitalario y de calidad de la salud. ¿Cómo se constituyen los comités de auditoría en los centros asistenciales? Normalmente un jefe del comité auditor de la calidad, que está presidido por un profesional generalmente de salud, pero puede ser también reemplazado por un profesional de salud calificado de las otras áreas. Y debe contar con un comité también nombrado en forma periódica y bajo los auspicios de las normas vigentes y de las reglas administrativas del centro, por un grupo de personas que se encarga de llevar a cabo estas auditorías y que está integrado, pues como hemos dicho, por profesionales de la salud que tienen los conocimientos y la capacidad necesaria para poder evaluar los procesos en un centro asistencial. Los conceptos básicos para el desarrollo de una auditoría médica están basados en los conceptos conocidos como validación y verificación. En la validación nos encargamos de constatar que los elementos de una gestión de calidad sean efectivos y reales. Y asimismo se denomina este conjunto de procedimientos que aseguren que los problemas sean identificados adecuadamente por el equipo y puedan ser
aplicados para su control o rectificación. De manera que lo primero que hay que hacer en una auditoría es tener el concepto de la validación. Y luego la verificación, que consiste en la comprobación de cada uno de estos puntos, que permite evaluar las diferentes partes del proceso de la calidad y que se realiza generalmente a través de supervisiones internas, periódicas y oportunas, y excepcionalmente en forma extraordinaria. La auditoría no debe ser, y eso es muy importante, una forma de espionaje. No se debe considerar que la situación que se realiza alrededor de una auditoría es una suerte de concertación para buscar culpables. Tampoco es una inquisición, por lo cual los miembros de una organización no tienen que afectarse como si esto fuera una persecución política, social o de cualquier tipo. De manera que es importante que se comprenda que la auditoría es mayormente de carácter preventivo y solo busca evaluar la calidad del funcionamiento en forma primaria. Tampoco es una forma de ejercer presión, porque se asume que los miembros de las organizaciones están completamente compenetrados y comparten la visión compartida de un grupo asistencial en determinadas condiciones. Tampoco se debe buscar como un control de resultados, que solamente se hace verificar los resultados de una forma inopinada, sino que tampoco se puede considerar una situación de confrontación o de incomodidad que se hace como una hostilización a los propios trabajadores de salud que laboran en el hospital y que son los responsables de la calidad de atención que se brinda en el mismo. De hecho, la auditoría tiene un ciclo de vida que está fundamentalmente orientado inicialmente, como toda actividad humana, a un planeamiento previo que debe ser ejecutado en los tiempos y plazos correspondientes y que debe ser presentado a través de un informe para el debate y la evaluación de los resultados, los mismos que pueden servir para sacar conclusiones válidas y aplicables en determinadas situaciones. De hecho, debemos, como primer elemento, buscar el perfil del auditor y que debe estar orientado primero a personal con capacidad técnico-científica. Para ello, los profesionales de la salud están generalmente preparados, pero requieren de cursos adicionales o de actividades de capacitación que los pongan en condiciones para hacer una evaluación adecuada. Debe contar con personal equilibrado psicológicamente. No se puede pretender utilizar en las supervisiones auditoriales a personas desequilibradas en este sentido. Se requiere mucha ponderación, buen trato y una correcta aplicación de las normas. Igualmente, deberá ser reconocido en el centro como una persona respetada por sus opiniones y que tenga las características de ecuanimidad necesarias. Y por último, que sea empático y que tenga una flexibilidad muy grande con las personas, tanto del medio interno como externo, de manera que pueda tener una gran validez en sus opiniones y en sus características. También debemos considerar que deben estar entrenados y deben tener un alto nivel de liderazgo para que sean líderes de opinión y puedan tomar decisiones adecuadas y deban ser respetadas. Deben ser hábiles en su comunicación oral y escrita, que les permitan tener un flujo de información tanto con usuarios como con clientes internos. Deben estar adaptados a una organización y puntualidad que acrediten y permitan que las situaciones se cumplan en los plazos debidos. Igualmente debe poseer un nivel de humildad, que es lo que se requiere de una manera muy específica y especial. Les vamos a dar algunos tips para desarrollar una auditoría efectiva. El primero es, debemos tener un juicio de evaluación ponderado y de los niveles correspondientes que nos permitan una adecuada y acertada evaluación de los procesos. De hecho, tenemos que considerar en este nivel un conocimiento profundo de los hechos que se van a realizar. Sabemos que se van a encontrar algunas veces deficiencias o no, pero debemos estar orientados a tener una visión concreta de las situaciones que debemos establecer. También debemos considerar de que no debemos tener interferencias con los procesos que se realizan. No se deben añadir o colocar
conclusiones o pensamientos que puedan deformar el objetivo de la auditoría. Simplemente debemos establecer los hechos y determinarlos para los efectos correspondientes. Y por último, tampoco debemos interferir con las ideas para evitar entrar en conflictos con las personas que auditamos, de manera que de esta forma la auditoría pueda ser desarrollada de una manera adecuada. Igualmente debemos tener una capacidad en la atención, no distrayendo nuestros pensamientos en relación a los objetivos que estamos planteando. De manera que nuestra actitud debe ser permanentemente abierta, receptiva, no de conflagración ni tampoco de reto a las actividades que se han realizado. Debe procurarse en lo posible un nivel de ponderación que permita que esta interlocución sea adecuada, porque debemos fundamentalmente escuchar, eh, ver el raciocinio con los cuales los miembros de la organización han hecho las realizaciones que hayan realizado en su desarrollo de las actividades, de manera que los procesos puedan ser evaluados nítidamente con la colaboración directa de todos nuestros colegas y amigos. También es importante interpretar los resultados. No debemos adelantar información ni tampoco adelantar conclusiones, de manera que primero necesitamos recabar toda la información posible y solamente decir lo que nosotros consideramos válido para los efectos de la pesquisa. No debemos establecer juicios de valor, ni tampoco debemos colocarnos en una situación de componenda, ni menos de sanción previa. Esto solamente debe ser una forma de establecer un contacto directo y sacar la información adecuada. Por último, debemos tener la humildad correspondiente para compartir con nuestros colegas las acciones que realizamos. No pretendemos que una persona de estas pudiera tener las características que nosotros no deseamos, de manera que es muy importante que debamos considerar estos elementos como válidos. De hecho, lo más probable es que debamos tener algunas consideraciones de reserva con lo que hemos conocido de las actividades que realizan los colegas, de manera que eso es sumamente importante y sumamente valioso. De hecho, podemos concluir que se requiere el coraje necesario para que no tengamos vacilaciones o miedo de cambiar las situaciones que se presentan. Nuestra auditoría es simplemente evaluar, sacar hechos concretos y exponer a la superioridad, a la dirección que nos ha convocado, los resultados de una manera lo más cercana posible a la realidad y desapasionada de prejuicios o de situaciones que no son las mejores. Por lo tanto, algunas conclusiones respecto a esta situación. El auditor no debe auditar sin comunicar. Su comunicación debe ser fluida y directa. Debe auditar sin planteamiento. No debe auditar sin planteamiento. Tiene que haber una organización previa, teniendo la información que se va a buscar. De hecho, para esto se elaboran documentos originales que puedan planificar y documentar los hechos que queremos validar. Igualmente, no solamente estamos para verificar las fallas, sino también para extraer la información positiva que nos pueda servir de una manera categórica. Igualmente, debemos evitar concentrar la evaluación en aspectos de poca importancia, sino en los objetivos que pueden ser aplicados en todas las consideraciones posibles. De hecho, las observaciones que saquemos tendrán que ser útiles y válidas para que puedan modificar de alguna manera los errores que pudieran haberse desarrollado. No debemos centralizarnos en las acciones, sino también supervisar todas las acciones que están vinculadas al hecho principal que estamos evaluando. De manera que con esta forma podemos nosotros tener muy claramente los objetivos que debemos y los que no debemos hacer en una auditoría determinada. Empezamos para considerar algunos puntos respecto a la preparación de la auditoría. Lo primero que tenemos que establecer en una auditoría es conocer los puntos relevantes de lo ya actuado en todos los centros con
comités de auditoría siempre hay un antecedente, porque siempre se establecen la validez de los hechos, sobre todo los más relevantes, de manera que es sumamente importante recurrir a los resultados anteriores sobre el tema. Luego de ello debemos establecer cuáles métodos vamos a establecer para poder desarrollar la planificación de la auditoría que pensamos realizar. Y para ello requerimos de la preparación de documentos de trabajo, encuestas, listas de chequeo, informes de normativa previa sobre el tema y algunos resultados. Y para ello se asume de que el liderazgo que debe tener el grupo debe estar oficialmente representado por las personas más idóneas, de manera que una auditoría tiene que estar previamente preparada para estos resultados. Existen alrededor de las auditorías indudablemente mucha ansiedad por parte tanto de los auditores como de los auditados. De hecho, entonces, en todo caso, considerando que es una labor rutinaria y no punible en formas específicas, sino más bien para ver los resultados que la calidad propone y rectificarlos, se asume de que esto no debe considerarse como una bomba de tiempo, sino como simplemente una evaluación que puede redundar en beneficio de toda la organización y específicamente de los usuarios. De hecho, los problemas que vemos en las auditorías, podemos detectar que esta ansiedad de los auditados genera algunas situaciones que muchas veces son difíciles de controlar. Debemos tranquilizar a las personas que van a ser auditadas, tener una conversación fluida con ellos y evitar juicios de valor, críticas o cualquier situación que el auditado pudiera incrementar sus niveles de ansiedad. Y las soluciones es, entre otras, que la solución se desarrolle de una manera rutinaria, que exista la presencia del menor número de personas posibles, evitar una parafernalia y ingresar con un afán y una actitud desafiante para que los auditados no tengan una ansiedad innecesaria y tampoco fructífera. De hecho, no es un sistema de búsqueda de responsables, es más bien búsqueda de los resultados que se producen al generarse los procesos, de manera que lo que se trata de buscar es rectificar los procesos, que pueden involucrar indudablemente serias responsabilidades, pero que generalmente pueden ser subsanados cuando las auditorías son periódicas y adecuadas. De hecho, cuando hablamos de búsqueda de responsables, estamos hablando que los auditados deben estar aptos para aceptar las situaciones que ellos consideren válidas y escuchar cuáles son los descargos. Y las soluciones es no buscar responsables directos de las acciones. Dar al auditado la sensación de que no existe una obligatoriedad de encontrar resultados y mucho menos de achacárselos a una persona determinada. De hecho, es más fácil que el auditado entienda que muchas veces la falla de procesos no está resuelta, no está propuesta por los mismos involucrados, sino por los factores que se relacionan y que se desarrollan alrededor de determinados procesos. De hecho, lo más importante para poder iniciar una auditoría es leer, documentarnos y sobre todo tener ese concepto claro de las personas que generalmente evaden las propuestas y resultados. De hecho, todo el mundo es, pero alguien o cualquiera o nadie, de manera que muchas veces los resultados no están muy bien definidos por las personas responsables. Igualmente, cuando hay un trabajo realizado, todo el mundo estaba seguro que alguien lo debería hacer. Sin embargo, muchas veces no se realiza y esto es una creencia muy general y esto es un poco el descargo que el auditado principal o responsable principal del área descarga en los subalternos o en las personas que están alrededor de él. De hecho, también es conocido el hecho de que se achaca que cualquiera podía hacerlo, pero que desgraciadamente nadie lo hizo, evadiendo las responsabilidades que nos competen por nuestras normas establecidas y por los manuales de procedimiento que debemos utilizar, conocer y aplicar en los procesos de nuestras actividades profesionales. De hecho, debemos entonces hacer una secuencia de hechos que nos lleven a estos objetivos. De ello es que tenemos que hacer esto de una manera escalonada y real, de manera que para empezar
una auditoría debemos establecer los pasos de una manera clara y concreta. Debemos empezar por una reunión de apertura, luego una verificación del layout y de la confirmación del diagrama de flujo. Esto se refiere a verificar el estándar de cómo se han estado realizando las cosas. Tercero, tenemos que hacer una evaluación de los prerequisitos que necesitamos contar para hacer la evaluación. Y ya en la auditoría tenemos que buscar cuáles son los puntos críticos que estamos orientados a aplicar, de manera que nuestra orientación sea específicamente a los puntos que consideramos válidos. Y luego debemos hacer de la evaluación de la auditoría y de los registros que hayamos tomado, de la información que tengamos, una preparación de un informe que debe culminar en una reunión de cierre de la auditoría para la evaluación previa que debemos hacer cuando el caso lo requiera. De hecho, podemos llegar a algunas conclusiones de lo que hemos comentado en la reunión del día de hoy. En primer lugar, tenemos que buscar evidencias documentadas de lo que estamos buscando. Y esto es la única forma de garantizar la gestión de calidad que nosotros podemos obtener. Y igualmente debemos ofrecer un examen independiente y objetivo de cómo las acciones se realizan adecuándose a las efectividades que puedan buscar el sistema. En un centro asistencial es fundamental tener que los procesos sean realizados adecuadamente. Una falla en la cadena de los procesos puede producir resultados sumamente peligrosos. De hecho, aquí participamos todos los que estamos de alguna manera involucrados en la parte asistencial. Esto indudablemente bien llevado nos va a tener resultados que generan una confianza muy importante tanto en los usuarios internos como los clientes internos, de manera que esto nos puede servir de un elemento muy valioso para lograr los objetivos de encontrar la calidad que hemos estado buscando en estos procesos. Luego, también conclusiones válidas son como el hecho de identificar los hechos negativos y positivos. De hecho, en todo proceso, sobre todo cuando hay síntomas que evidencian de que hay fallas en los resultados, hay que buscar cuáles son los niveles en los cuales estas fallas se pueden realizar. De hecho, debemos utilizar todos estos recursos que refuerzan simplemente los niveles de calidad que ofrecemos y que pretendemos alcanzar. De hecho, en la mayor parte de casos, los usuarios buscan los niveles que muchas veces las organizaciones ofrecen en su misión y su visión. De hecho, que en la mayor parte de casos se asume que los centros están en capacidad de resolver los problemas que los pacientes traen. Y esto debe procurar en términos generales que la auditoría, en una forma sucesiva, elimine pues los sistemas de control obsoletos que no hayan alcanzado los objetivos que pretendemos encontrar en estas evaluaciones. Otras conclusiones válidas también podemos achacarlas, por ejemplo, a que la auditoría se involucra como una forma sistemática de verificar las acciones que se realizan. De hecho, como ustedes pueden observar en una auditoría, una evaluación global nos va a permitir identificar las áreas que se requieren tomar las medidas necesarias para el futuro y poder compararlas con las acciones que se tomen para rectificar estos hechos. De hecho, de alguna manera se puede decir que también reduce el riesgo de opiniones personales y nos da resultados concretos que puedan ser analizados y una vez identificados, resueltos. No son solamente criterios de opinión de las personas que, por más que tengan la experiencia necesaria, no pueden compararse a un proceso que evalúe las partes del sistema, que es la parte más importante. Y además también confirmar si los productos o servicios están bajo control, si los resultados pueden servir como parte de un mecanismo de certificación para lograr los objetivos que se plantean, o facilitar los acuerdos de equivalencia y reconocimiento de la eficacia de la validación. De esta forma, entonces, nos permitirá sacar propuestas y resultados que puedan ser evaluados por las altas direcciones para que se tomen las medidas correspondientes.
y de esta manera se puedan solucionar problemas que a veces se producen porque no se toman las medidas adecuadas en el tiempo oportuno. De esta manera creo que entonces estamos convencidos de la utilidad de nuestros sistemas. Les agradezco mucho su atención, estaremos conversando muy prontamente. Les agradezco su presencia y también su cotidianidad en nuestras actividades. Nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias, muy buenas noches.